Hola amigos del mundo, comenzamos hoy un nuevo informe de noticias en 7 días y lo haremos en Europa. El Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, realizó una visita oficial a Irlanda, uno de los países más afectados por los escándalos de los sacerdotes pedófilos. Es la primera visita de un Papa a Irlanda en casi 40 años. Hoy el país se define como liberal y laico. Y fue el primero en adoptar el matrimonio de personas del mismo sexo en el año 2015. En el año 2009, a través del llamado Informe Ryan, se denunció el abuso de 25.000 menores violados por unos 400 religiosos entre los años 1914 y 2000. Se trató sobre todo de la llamada Congregación de los Hermanos Católicos, que gestionaba escuelas y orfanatos del Estado. Este caso es anterior al nuevamente anunciado en Pensilvania, donde 1.000 niños fueron abusados por 300 religiosos. Si bien se trata de, según la Iglesia Católica, el 2% de los sacerdotes, la sociedad pide acciones concretas, castigos ejemplares que no llegan. La institución sigue siendo tan poderosa que parece intocable. La Unión Europea parecía haber llegado a un acuerdo sobre los migrantes africanos, pero la cantidad de gente que llega cada semana desestabiliza las decisiones tomadas. Un barco, por ejemplo, esta semana, de 177 personas sigue con ellas a bordo en Catania, sin autorización para desembarcar. Estos migrantes proceden sobre todo de Etiopía y Somalia, por lo que podrían acogerse a la categoría de refugiados por ser estos países que están en guerra. Pero Europa no se pone de acuerdo en cómo distribuirlos. Mientras tanto, las condiciones a bordo empeoran con el pasar del tiempo. Y los migrantes, claro, a bordo, como digo, enfermedades, niños, personas absolutamente agotadas. Inglaterra, por otra parte, sigue anclada en su difícil salida de la Unión Europea, el llamado Brexit, que prometía para los euroescépticos británicos prosperar económicamente en solitario, presenta muchas más desventajas que las esperadas. Hoy hay que pagar muy caro los compromisos que se tenían con la Unión Europea para abandonarlos, junto con el aumento de la burocracia, que implicará para bancos e instituciones separar cuentas que hasta ahora estaban, claro, unidas. Las negociaciones son complicadas y eso pasa siempre que se quiere vivir en libertad. Veremos cómo continúa esta historia. En España se ordenó exhumar el cadáver de Franco. Sí, Francisco Franco, luego de 40 años de su muerte. La razón, que salga del Valle de los Caídos, un monumento en el que se encuentran las víctimas de la dictadura que sufrió España en los años de la posguerra. Nos vamos ahora a Medio Oriente, donde Israel reactiva su colonización sobre territorio palestino. Sus asentamientos se han multiplicado desde que el presidente Donald Trump, presidente americano, decidió declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Y esto, claro, le dio a Israel las garantías de tener a Estados Unidos como protegiendo este tipo de cosas que suceden allí en Cisjordania y el este de Jerusalén. En Asia, la situación del campo de refugiados más grande del mundo sigue siendo incierta. Me refiero al grupo étnico llamado Rohingya, exilados en Bangladesh. Durante más de un año fueron perseguidos en Myanmar por ser musulmanes y hoy se cuentan en 720.000 personas las que aún se encuentran sin autorización para estar en Bangladesh, pero tampoco con la valentía de emprender el viaje de regreso a Myanmar por miedo a ser allí asesinados. Continuamos en Estados Unidos, donde la presidencia de Donald Trump tambalea por escándalos judiciales en su contra. Además de la posible injerencia rusa en la campaña a la presidencia republicana, Cohen, abogado de Trump, afirma haber pagado a 2 actrices pornográficas para silenciar sus relaciones con Trump. Por otra parte, el ex candidato republicano John McCain murió víctima de un cáncer
al que se vio sometido durante más de 2 o 3 años y al que peleó con mucha valentía, hoy Estados Unidos le rinde homenaje, no así el presidente Donald Trump. En fin, cierto que el poder de la prensa en Estados Unidos es muy importante, pero quien en definitiva deberá sacar a su presidente es el pueblo. El que lo puso, si quiere, deberá destituirlo. Si no, habrá presidente para medio mandato más. Y culminamos en América Latina. Titula El País, el diario El País de España, y dice que la migración venezolana desborda a los gobiernos de Sudamérica. Los servicios públicos se ven colapsados y con esto el rechazo de los locales crece. Se calcula que el éxodo de venezolanos ya va por 2.500.000 personas. Mientras tanto, el nuevo Bolívar de Maduro, al que le quitó 5 ceros la semana pasada, se hunde ni bien lanzarse. Y en Argentina continúan las investigaciones y detenciones por casos de corrupción de los exmandatarios Kirchner, los que gobernaron el país durante 12 años. Están acusados de asociación ilícita y hoy su entorno ve cómo la cárcel es el camino al que, se llega luego de actos de corrupción. Como digo, corrupción, soborno, escándalo, es lo que define a una sociedad, la Argentina, todavía muy dividida. Y hasta aquí, con mucho más, solamente por esta semana. Hasta la próxima, me despido desde el mundo y para el mundo, informe de noticias en 7 días, Silvina Vázquez.